Vamos a leer en Mateo capítulo 12, versículos del 1 en adelante, hasta donde lleguemos. Quizás llegamos hasta el 8. Mateo 12, del 1 al 8. Desde hace ya muchos meses estamos con el libro de Mateo, pero no pasa nada, porque es palabra de Dios. Y bueno, es un sistema que estamos utilizando, después podemos utilizar otro sistema. Bien, vamos a comenzar leyendo estos textos de la palabra. A empezar a leerlo. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, un sabbat, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan, quebrantan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Rapapolvos para fariseos. Me he dado cuenta que siempre cuando yo empecé a leer las Escrituras y leía cosas que decía Jesús, y leía este versículo, y escuchando los escribas, digo, es que los fariseos iban detrás de Jesús todo el día, porque siempre que Jesús abría la boca y los fariseos decían, y los fariseos murmuraban, y los fariseos parece que estaban siempre detrás de él, esperando a ver el mínimo error que cometía contra su endiosada ley y Torá, como lo vimos ayer, el tema de la Torá. Ya sabéis lo que es la Torá, ¿verdad? Y la Tanakh, lo sabemos, sí. Introducción. Vamos a comenzar. Hoy hemos comenzado con el capítulo 12. El capítulo 11 vimos, si os acordáis, el tema de Juan el Bautista, y como es todo lo mismo, un poco explicado de una forma más extensa, no quiero repetirme. Comenzamos tema nuevo. Pero el tema nuevo es que Jesús en su predicación, empezamos con el Sermón del Monte, ahora vamos por aquí. Este capítulo concretamente tiene 50 versículos, y en esta sección lo que vamos a ver más de lo mismo con respecto al enfrentamiento que había entre Jesús y los fariseos y los escribas. Pero esta tensión va creciendo por momentos. Daros cuenta que su ministerio, el ministerio de Jesús, aunque empieza en Galilea, empieza por aquella zona de Galilea el ministerio, por lo de la Vía Maris que contamos, posteriormente va a Jerusalén donde muere, y allí ya le llegan a coger tanto odio que ya no pensaban simplemente en arrestarle, sino que la mente de los fariseos era matarlo, era limpiarlo, porque venía ni más ni menos que a poner en tela de juicio, en evidencia, la ley de Moisés. ¿Cómo se atrevía este carpintero de Galilea a poner en tela de juicio la ley de Moisés? Las discusiones y la confrontación contra esos grupos religiosos que tenía Jesús iban cada vez a más, a más. Pero nuestro Señor Jesucristo contradecirá todas sus tradiciones religiosas, mostrando el verdadero significado de lo que Dios aprueba. ¿Qué es lo que Dios aprueba? Esta mañana empezamos la reunión diciendo, con el Salmo 51, que lo que el Señor no desprecia es un corazón contrito y humillado. Pero humanamente todos somos religiosos y nos gusta ofrecer sacrificio para después exigir con lo que yo he hecho por ti, con lo que yo me he sacrificado por ti, con lo que yo he dado por... Eso es muy humano. Exigimos amor a cambio de dar. ¿Os dais cuenta? Es como si quisiéramos siempre hacer sacrificio porque creemos que nos merecemos algo y no nos merecemos nada. Y Jesús lo que quiere dejar en evidencia es lo mismo, que el sacrificio no es para tanto. Y aún ellos, los escribas y fariseos, basaban su vida para justificar sus malas intenciones, para justificar su falta de misericordia, aludían a la ley, cuando les interesaba, claro. Pero llega Jesús a contradecir un poco las intenciones que había en su corazón. Y en estos textos vamos a ver qué es lo que Jesús quiere realmente con respecto a esta ley. Seguimos. En este texto concreto que hemos visto, que hemos leído al principio, lo que le va a refutar, lo que le va a contradecir Jesús, son las reglas religiosas que tenían los judíos, pero él apela a 4 fuentes de autoridad. Vamos a ver una a una despacito y no creo que hoy me alargue mucho. Primero, la controversia del día del sábado, los 2 primeros versículos. Vuelvo a repetirlo.
En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, ¿os dais cuenta? Estaban los fariseos al lado, viéndolo. Les parece que iban detrás. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, porque la ley dice. Madre mía, yo pienso que de joven era muy rebelde, porque todo lo que la ley dice, eso a mí siempre me ha puesto de los nervios, porque la ley dice. Porque realmente el que ama la ley cumple la ley, pero el que ama la ley es hipócrita, impone la ley a otros para justificar sus malos actos. Y este era el corazón de los fariseos. Esos son los dos primeros versículos. El contexto bíblico, ¿dónde nos ubican? Un sembrado. Un sembrado de cereales. No sabemos si era trigo o era cebada. Hombre, por la historia, porque he sacado aquí unos datos, pues sí podemos saber. Por ejemplo, habían dos regiones en Israel que os va a sonar ahora por el tema del conflicto. Punto en boca. Por el tema del conflicto vais a entender algunas cosas. El primer tipo de sembrado se encontraba en Palestina, en el valle del Jordán. Allí la cebada madura por el mes de abril. Hay otra zona que es no Cis, sino Transjordania, que es en el oriente, a la derecha de la región del Mar de Galilea, y allí lo que se planta es trigo en el mes de agosto. Por lo tanto, este evento histórico pues tiene lugar entre abril y agosto, fíjate, entre primavera y verano, cualquiera sabe, nos da igual. Lo importante no es cuándo, dónde ni qué tipo de cereal comieron los discípulos, sino el hecho religioso y cómo el Señor respondió a los escribas y fariseos. Seguimos. La acusación de los escribas no era porque los discípulos estuvieran robando trigo o cebada, no, sino porque estaban violando una de las normas religiosas más importantes para ellos, que era la de trabajar en sábado. Eso era una ley que lo hemos leído. Viéndolo los fariseos, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En el trabajo hay cosas que no se pueden hacer. De hecho, eso ha salpicado al siglo XXI, y los que hemos tenido el ese de poder haber estado ahí en Israel no hemos dado cuenta que llega un sábado, te suben un ascensor, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Dani? Y no puedes tocar los botones del ascensor, porque es sábado. Tú no puedes generar energía. El ascensor se cierra, sube al primero, se abre, se cierra, sube al segundo, y como esté en la octava planta del hotel, llegan media hora después. Una cantidad de normas para lavarse una mano con un jarro, con dos asas, la otra mano. El sábado, prohibido. Te asomas a la ventana y ves que a las 4 hay muchos coches, a las 5, 3 y a las 6 de la tarde, ¡pum!, desaparecen todos los judíos de las calles. Madre mía, cómo fijaros lo que es una norma religiosa durante siglos, cómo perdura. Lo arraigado que tenemos, y no me estoy metiendo con los judíos, lo arraigado que tenemos los seres humanos en nuestro corazón, las costumbres. Y siempre que digo esto, mucha gente dice, ¿lo dices por nosotros? No, pero lo hablamos en todas las iglesias, hermano. Es que eso aquí se ha hecho toda la vida así, pues se podría hacer de otra manera y tampoco pasaría nada, mientras que no transgreda la ley del Señor. Es que es nuestra costumbre. Bueno, si las costumbres hay que respetarlas, pero un día porque trastoquemos una costumbre no va a pasar nada. De hecho, el Señor ahí trastocó una costumbre. Los discípulos comieron el día del sábado y estaba prohibido. Y ahora el Señor les explica que hicieron muy bien, habéis hecho muy bien en comer. Vamos a romper la ley y voy a explicarle a los escribas por qué se puede romper la ley precisamente en sábado. Y da dos razones muy importantes. En la ley de Moisés sí estaba permitido que los viajeros que tuvieran hambre se acercaran a los campos, recogieran grano en una cantidad, pues lo justo de lo que le cupieran en la mano. No así, porque entonces no era robo, era una necesidad específica. Yo voy por el campo de alguno de los hermanos y porque coja 2 o 3 higos no pasa nada. Pero si yo con el capazo y te robo 20 kilos de higos, eso ya es otra cosa, ya puedo venderlo y ganarme un dinero. Entonces Moisés decía que sí, cuando hay hambre, cuando hay una necesidad, pues pueden comerlo lo que quieran. Deuteronomio 23, 25 dice algo al respecto. ¿Por qué? Porque había una ley siempre contra los extranjeros, no contra, a favor de. No ve, aquí ya se toca otro tema, a favor de los extranjeros. Amarás al extranjero, dice el Señor. Amamos a los extranjeros y los bendecimos en el nombre de Jesús. Dice Deuteronomio 23, 25, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Con la hoz para cortar grandes cantidades no,
porque será para la venta o para el lucro personal, pero con la mano sí, si tienes hambre, para poder saciarte. Por lo tanto, en Deuteronomio, que es uno de los 5 primeros libros para los estudiantes que estáis empezando, uno de los 5 primeros libros de la ley, de la Torá, por eso ahí hay leyes dentro de ese libro. Deuteronomio quiere decir segundo libro de la ley, ¿vale? Seguimos. La molestia de los fariseos, se molestaron, no era porque los discípulos arrancaban y comían, sino, vuelvo a repetir para que lo entendamos, violaban la ley de no trabajar en el día sábado. Ponían la ley por encima de las necesidades humanas. De hecho, el título del tema de hoy son las necesidades humanas por encima de las actitudes religiosas. Y ellos hicieron completamente lo contrario. Ponían las leyes por encima de las necesidades humanas. Por eso el Señor tiene que reprenderles. Mientras que busca el hermano Éxodo 28, para leer ese texto, decir que guardar el día de reposo, el sábado, en hebreo era uno de los mandamientos del decálogo, 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ahora no vamos a hablar del tema, no lo sabemos como tendremos que saberlo, se encuentran en Éxodo 20. Yo cuando hago memoria, como lo aprendí desde niño, pues me lo sé de una manera y cuando lo leí en la Biblia digo, hombre, estos son los 10 mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar, así nos lo aprendimos, ¿verdad? Cuando estudiábamos el catecismo. Pero en Éxodo 20... en el decálogo, en las 10 leyes, se encuentra esta precisamente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo lo hemos traducido nosotros dentro de la religión aquí occidental? Santificarán las fiestas. Santificarán las fiestas. Aquí pone, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque el Señor creó el mundo en 6 días, al 7º descansó y es el día en que vas a reposar, como el Señor reposó de toda buena obra, y nosotros reposamos del trabajo, de la labor, y venimos aquí a adorarlo. Es un día solamente, el día del Señor. En el caso de ellos es el Sabbat, como para los musulmanes es el viernes, es su día sagrado. Por lo tanto, como los discípulos acababan de quebrantar el sábado, porque ese día era cuando estaban comiendo grano, recibieron aquel rapapolvo. Y enseguida vamos a entrar ya en las respuestas de Jesús, que es lo que yo también estoy deseando de ver, cómo Jesús le respondió a los fariseos. Seguimos. El violar esa ley significó la muerte de un israelita en tiempos de la peregrinación en el desierto. Podemos ir buscando números. Capítulo 15, versículo 32. Esto es fuerte. Quiero decir algo, porque conforme uno va compartiendo la palabra surgen temas y yo sé que surgen dudas, sobre todo en personas que son nuevas. Quizás los que llevan más tiempo las pueden comprender. Pero cuando alguien lee que Dios ordena a sus hijos, cuando le ordena el profeta al rey Saúl, mata a todos los amalecitas, hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Y leemos esas barbaridades, lógicamente lo primero que empieza, ¿cómo? Dios ordena muerte de niños y aún los de pecho. Pues eso lo tengo anotado para un día hacer una aclaración al respecto y que no vengan dudas a nuestra mente sobre ese Dios malévolo del Antiguo Testamento. Pues números 15, 32, creo que lo... 32 y 35, no del 32 al 35. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña el día de reposo. Y ahora salta al 35. Y el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. No me toca analizar este texto, pero imaginaros que alguien de buena primera, sin conocer nada del Evangelio, se acerca a este texto, no pisa una iglesia en su vida. Porque está diciendo que un pobre hombre, porque está recogiendo leña, lo apedrea. Eso es. Hay explicación. Tranquilos que todo en la Biblia, bueno, casi todo tiene su explicación. Por eso en la ley de los judíos, el trabajar en sábado, imaginaros, ellos leían el libro de Números, que es el tercer libro de la Torá, nos acordamos, por lo menos hemos aprendido algo, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esto es un repaso de la lección de ayer. Ahora bien, el problema estaba en la interpretación. El tema estaba en la interpretación. No que Dios lo hubiera dicho, ya estoy explicando la mitad del texto. La interpretación que los fariseos tenían en cuanto a qué era realizar un trabajo. Y ya lo veremos cuando toquemos ese tema. Y así, fíjate, si llegaron, ellos cogían la ley de Dios y la torcían y hacían después su subley.
Hacían su libro paralelo al libro de la Biblia o al canon hebreo, como vimos ayer. Llegaron incluso a hacer una clasificación de 39 trabajos subdivididos en otras categorías, esto prohibido. Y de hecho se inventaron cosas. No puedes andar al día más de no sé cuántos metros, no puedes coger una carga de no sé cuántos kilos, porque es que necesitamos hacer normas y leyes. Nos gusta mucho esto de hacer normas y leyes, No hay empresa, no hay asociación, no hay entidad jurídica o lo que sea que tenga su código, su normativa interna, y no está mal. Pero nosotros, cuando seguimos añadiendo ley sobre ley, un país está mal gobernado cuando tiene tantas leyes. No hacen falta tantas leyes, hacen falta las justas. Pero sale una ley, después viene la trampa, entonces tienes que hacer otra ley para la trampa de la ley. Y así estamos jugando toda la vida con las leyes y con la trampa. Por ejemplo, cosas que estaban en ese grupo de 39. Arrancar espigas se consideraba cosechar. Y restregarlas para sacar el grano se consideraba trillar. Cogían las espigas, las restregaban y se comían el grano, lógicamente. Pues se consideraba lo primero cosechar, el arrancarla. Y el restregar el grano para comérselo, en ese decálogo que tenían los judíos, se consideraba trillar. Y por eso ambas cosas pues lo veían como un pecado gordo. Lucas 6:1, por favor. Esto simplemente es para ver un poquito la actitud del fariseo y cuál es la realidad de Jesús con respecto a su iglesia, con respecto a sus hijos, con respecto a la humanidad. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Aquí ya habla de restregándolas con las manos. Y como esas dos formas de arrancar y restregar para ellos era cosechar y trillar, cosechar, pues lógicamente lo vieron mal. Vale, a pesar de todo esto de esta introducción tan larga del trigo, Jesús está dispuesto a contradecirlo. Una vez más, va a contradecir sus tradiciones religiosas. No hay nada más peligroso. Si quieres detectar si estás en la Iglesia de Cristo o en un ámbito religioso, contradice las costumbres y como haya enfrentamientos, hay religión. Hay religión. Donde no hay religión, no hay confrontación. Donde hay religión, ¿cómo? Y ya rápida, estás tocando los pilares de su tradición o los pilares de nuestra denominación y entonces, pero eso no tiene que ver nada con la palabra. Eso es otra cosa. Jesús les va a hacer ver la necesidad humana está por encima de cualquier ley. La necesidad humana está por encima de cualquier ley y de cualquier norma. Si bien es cierto, esto lo he tenido que escribir esta mañana, era día de reposo y la ley mandaba guardarlo, pero jamás la ley, nunca, la ley fue promulgada para estar por encima de las necesidades y por encima del bienestar humano. ¿Y sabéis quién estaba hablando? Jesús. Dios, el que hizo la propia ley, ¿no lo iba a saber él? Jesús tenía un conocimiento bíblico increíble, claro, el compositor del libro, estaba ahí hablando con ellos, no era cualquier persona. Mejor que él no sabía nadie por qué había escrito eso. Por eso él podía interpretar y hacer una verdadera exégesis del texto, porque fue el que escribió la misma palabra de Dios. Bien, pues ahí estaban los discípulos hambrientos y Jesús les permitió. ¿Conocía Jesús la Torá? De memoria. ¿Y cómo les deja arrancar espigas? O sea, los fariseos le riñen y Jesús no. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús era más que los fariseos? ¿Jesús era más listo? ¿Qué pasaba ahí? Ahí había algo. Vamos a ir desglosándolo poco a poco. Bueno, más de lo mismo que a los fariseos les molestó. Empezamos. En los versículos 3 y 4 de Mateo, los siguientes dos versículos, dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Seguimos con más normas. Cuando Dios da la instrucción a Moisés de que construya el templo, ¿y cuáles son los utensilios? Uno de los utensilios del templo son los panes de la proposición. Y según la ley, solamente, única y exclusivamente, podían comerlos los sacerdotes. Pero llega la excepción de la regla. Llega David, que lo está persiguiendo el rey, él y sus hombres con hambre. Y el mismo rey Abimelech le dice: come, vamos a romper una norma. ¿Por qué? Porque quien interpretaba bien la ley sabía que la necesidad del ser humano está por encima de las leyes y de las normas humanas. En primer lugar, Jesús les hace ver a estos fariseos que la necesidad, repito, está por encima de la tradición.
Una vez más queda en evidencia el dominio que Jesús tenía de las Sagradas Escrituras. Las dominaba. Oísteis que fue dicho, Jesús sabía de memoria en qué lugar de la Escritura se encontraba ese texto, que lo podemos, ahora más adelante podemos leerlo. Por ejemplo, vamos a leer en Levítico 24, del 5 al 9. Daros cuenta que no nos hemos salido de los 5 primeros libros de la Biblia, de la ley, para que veáis lo que eran los panes de la proposición, lo que era la ley y después la aplicación. Dice así: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para él pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los sacerdotes, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Era la norma. Solamente para los sacerdotes estaba destinado ese pan. Y ese pan lo renovaban cada día y solo se lo podían comer los sacerdotes. Pero llegó un momento en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21:6, que llega David escondiéndose del rey Saúl que le perseguía y va donde el sacerdote Abimelech con hambre y no había nada. Lo único que había eran los panes de la proposición. Claro, podría haber dicho: madre mía, voy a romper una ley. Si estos panes solamente están destinados para los sacerdotes, ¿cómo le voy a dar a esta gente para que los coma? Pues ahí lo dice. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y les dio de comer. Abimelech fue el que le dio de comer a David y al resto. Otra excepción. La excepción a la regla se aplica cuando la necesidad humana está presente. Seguimos con el texto de Mateo, hemos leído el 1, el 2, el 3 y el 4 y ahora vamos a leer el 5 y el 6 del capítulo 12. Jesús sigue reprendiendo. ¿O no habéis leído, es que no leéis la Biblia? Le diría, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Los primeros que quebrantan la ley el día de reposo son los sacerdotes y se quedan sin culpa. ¿Por qué? Ahora lo vamos a entender. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Segundo lugar, Jesús apela a la segunda fuente de autoridad para defender a sus discípulos. La excepción del día del reposo. Vamos a eliminarlo. ¿Por qué? A ver si lo entendemos. Estoy un poco mal de la garganta. Entre las cosas que los fariseos consideraban trabajo está lo que se hacía en el templo cuando la gente llevaba pues, los animales al templo, como ofrenda, la preparación, la matanza, cocerlas en el fuego. Todo eso en las 39 normas estaban vistas como trabajo que transgredían la ley del Sabbat. Pero resulta que como el trabajo tenían que hacerlo los sacerdotes, ellos tenían trabajo doble, pero a ellos les estaba perdonado. Como cuando se dice esto de el viernes que no se podía comer carne. Sí, pero si pagabas un dinero sí podías comer carne, ¿eh? La ley y la trampa. Pues esto es un poco como la ley y como la trampa. La trampa en este caso era que los sacerdotes eran los que tenían que prepararlo y a ellos les estaba permitido que transgredieran la ley. Vamos a leerlo en Números 28:9. Y mientras leo, la preparación, matanza de animales y cocerlas en el fuego era considerado como un trabajo, y si había un día en el cual los sacerdotes trabajaban el doble, era precisamente el sábado. O sea, que trabajaban el doble el Sabbat. El día que se podía trabajar menos, el sacerdote, que era el representante de Dios, trabajaba el doble. Es una contradicción, claro, porque las normas humanas son contradicciones casi siempre. Por eso la religión nos molesta tanto. Y hay personas que cuando huelen a religión, no, quieren oler a Cristo. Cristo huele mejor que la religión. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año, sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. El día de reposo. Y los sacerdotes eran los que llevaban a cabo toda esta preparación. Pues está claro que los sacerdotes que no cumplen el hecho de trabajar el día de reposo son perdonados. ¿Por qué? Porque aquí la ley tiene una excepción. ¿Y quién lo dice eso? ¿Quién lo dice? Porque no está escrito. ¿Quién lo dice? No hay norma. Bueno, no pasa nada.
Porque esto está escrito para los que no son sacerdotes, pero para vosotros rompemos la ley. O sea, la ley sí es rompible en algunos casos. Y Jesús por eso tiene que decirle, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan, incumplen el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo los vas a culpar si su trabajo precisamente es ofrecer los sacrificios del pueblo? ¿Por qué? Porque ley perfecta no hay, norma perfecta no hay. La única ley perfecta es la ley del mismo Dios. Por tanto, así como esta ley del sábado tiene su excepción por la preeminencia que el culto tiene, así la excepción puede aplicarse en este caso cuando los discípulos necesitaban alimentarse. El hambre, la necesidad, por encima de cualquier ley. Por encima de cualquier ley está la necesidad del ser humano. Y Jesús remata diciendo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y estaba hablando de su propia persona. Uno mayor que el templo es quien lo dice, lo estoy diciendo yo. Que entendáis que tenéis muchas leyes, muchas normas, pero la ley que prima es la ley de la misericordia. La ley de la misericordia, que es lo que siempre han tratado de diluir todos los grupos religiosos. La misericordia, el amor al prójimo, con las leyes, con las normas. Seguimos, y no digo que las leyes no sean buenas porque deben de haber leyes y normas en nuestra casa, en los trabajos y en todos sitios. Tercer punto, en Mateo 12:7, estamos terminando, dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Le estaba diciendo claramente a los fariseos, no entendéis lo que quiere decir la palabra misericordia. No entendéis lo que quiere decir la palabra misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso lo dijo el profeta Oseas. En el capítulo 6, versículo 6 dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio. Que hemos leído al comenzar, que era un complemento de la predicación. Salmo 51. El Señor, ¿qué quiere? ¿Sacrificio? No, el Señor le da igual los sacrificios. Un corazón contrito y humillado en lo que Él no desprecia. Misericordia, no sacrificio. Y Dios tuvo misericordia con David y le perdonó el pecado. Tuvo misericordia. Podría haberle dicho, no, ahora vas a cumplir la penitencia. Como yo me lo aprendí. ¿Cómo era? Dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Vamos, se me va a olvidar toda la vida diciendo. Y tiene que haber penitencia a la fuerza. Si no hay penitencia, no hay perdón. Pero Cristo está por encima de muchas veces de esas penitencias. Aunque bueno, el Señor nos disciplina como Él quiere y cuando Él quiere. Pero holocausto y sacrificio en lugar de misericordia, como que no. Pues ahí estaban los fariseos que se jactaban de guardar todas las leyes. Nosotros somos mejores que tus discípulos, porque nosotros sí que cumplimos con las leyes. Yo, evangélico toda la vida, yo me lo sé todo de memoria. A mí tú vas a venir a enseñarme, ¿qué dices? Yo sé lo que es, yo sé lo que digo, yo lo tengo todo clarísimo. Pero sin embargo Dios veía el corazón que tenían, que indiferencia total hacia la necesidad de los hombres. Era exagerada la indiferencia que tenían los fariseos ante la necesidad de los seres humanos. Porque puede haber toda la religión que queramos, todas las normas que queramos, pero como no haya misericordia hacia el que sufre y dar de comer al hambriento, de beber al sediento y vestir al desnudo y tener las puertas abiertas de la casa, algo falla. En lugar de ser misericordia, es religión y es norma. Porque sabemos aquella casa que rompieron el techo para pasar al paralítico. Yo siempre que leo eso, yo me hice mi segundo evangelio también. Digo, cuando Jesús se fue de allí, después de sanar a aquel paralítico, dejaron una casa con un agujero en el techo. Claro, rompieron el techo para bajar un paralítico en una casa. Se fueron y tuvieron que taparla. Porque yo imagino que por la noche la mujer diría, nene, parece que hace algo de frío. Claro, le habían roto el techo. A veces tenemos que dar de lo nuestro y perder material para que Dios pueda hacer el milagro. Pero nos cuesta mucho soltar. Nos cuesta mucho dar de lo nuestro. Es muy sencillo la verborrea, pero es más difícil. Por eso la palabra del Señor dice, no temáis manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el siguiente versículo, ¿os acordáis? No os hagáis tesoros en la tierra, soltar, abrir los bolsillos, que corra, que fluya el dinero y empezar a dar. Uy, ese versículo ya
cuesta un poquillo más de trabajo. La parte espiritual, la normativa, la religiosa, amén. Pero cuando llega la parte práctica, la parte de dar, la parte de la misericordia, ahí ya parece que somos menos evangélicos. Pues eso es lo que el Señor quería enseñar. Que la vida cristiana es una parte teórica maravillosa, pero con una práctica que demuestra lo que realmente hay en el corazón de los cristianos. Y termino con el último versículo, el 8, que dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién es el Señor de este día? ¿Vosotros, vuestras costumbres, vuestras tradiciones? No, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, la palabra hijo de, es un hebraísmo que quiere decir participante de la naturaleza humana, Jesús, ¿vale? Para que lo sepamos. Finalmente, ya terminas, concluimos con esto, sus palabras tienen que tomarse como verdaderas, porque Él es el Mesías. Y Él es el dueño del día del reposo. Allí enfrente de ellos estaba, no el mejor erudito y versado comentarista de la Sagrada Escritura, delante de los escribas y fariseos, sino el autor mismo de las Escrituras. Por eso la verdadera interpretación la hizo aquel que respondió a los escribas y fariseos y zanjó la cuestión. No hay más que hablar. El mismo autor de las Escrituras y el verdadero intérprete es quien dice que lo más importante es la misericordia y no el sacrificio. El tener vuestros corazones abiertos para cuando veáis una necesidad. Y terminamos con este versículo. Santiago, es que no puedo más. Santiago 1,27, dice así la palabra. Para que sepamos lo que es la religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo y más cosas, y dar de comer al hambriento, ver al sediento, vestir al desnudo, tener misericordia y, como he dicho, no solamente no temer manada pequeña, sino no hagáis tesoros en la tierra y que fluya el dinero, que fluya, yo no estoy pidiendo nada en esta mañana, que fluya lo que Dios nos da material para compartirlos con los demás. También es una forma de demostrar el amor de Dios, no solamente con normas, que están bien, pero con misericordia. Y esta es la lección que Jesús quiso sacar en este día de reposo delante de los escribas y de los fariseos. Hasta aquí la palabra del Señor. El domingo que viene, si Dios lo permite, continuaremos.